podemos intentar. Listo, sí, porque parece que Venezuela no está, se les cayeron las comunicaciones. Tenemos más tiempo para la discusión. Sí, Eh, exacto. Sí, sí. Fernando, Fernando, ¿tú tienes lo que mandó Ana ayer? El plan Eh, ¿De qué? de la sesión de ahora. Sí, sí, el orden. ¿Mm? Sí, con la presentación de los panelistas. Bueno, yo no tengo el currículum de ellos, pero sí, Bien. o sea, el orden es, la idea es, hablo yo presentando, luego sigue Beatriz, después sigue Venezuela, después Brasil y luego Claudio. Te estoy llamando, Alfredo, por WhatsApp. Bien, vamos a esperar exclusivamente 5 minutos y con eso arrancamos. Les pedimos un poquito de paciencia porque hemos tenido problemas de conexión con Venezuela, sobre todo, pero se está tratando de enmendar eso. Pero independientemente de que resolvamos ese tema, vamos a empezar con los participantes que ya están presentes en la sala por respeto al público y por respeto también, obviamente, a nuestros presentadores. Así que en 5 minutos empezamos. Mil disculpas.
Podemos empezar entonces. Bien, Beatriz. Sí, ya, empecemos. Bien, buenos días, bienvenidos a todos y a todas a esta primera charla de los talleres sobre la ciudad en los procesos constituyentes en América Latina. A continuación, unas pequeñas indicaciones de orden técnico. El público en general o espectadores se encuentran en una sala en la cual no pueden activar cámara ni micrófono. Por esta vez, simplemente les pedimos que cuando tengan inquietudes, participen a través de un botoncito que se llama preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la aplicación debajo de los videos. En ese sentido, les comento que también la reunión está siendo grabada para luego retransmisión. Doy el paso entonces a Fernando Carrión. Adelante con la reunión. Muchísimas gracias, Alex. Damos entonces inicio a este gran seminario que tenemos previsto para todo el próximo año desarrollarlo. Fernando, tu cámara, por favor. Aquí está. Ahora sí. Listo, muchas gracias. Bien, el 25 de octubre del año pasado, el pueblo chileno tomó la decisión de iniciar un proceso de transformación de su marco jurídico principal, en el sentido de dotarse de una nueva constitución que reemplazaría a la de 1980 que, como todos sabemos, surgió en un ámbito más bien de restricciones de derechos y de libertades. Este hecho se produjo luego de amplias movilizaciones sociales populares que modifican la lógica de los procesos constituyentes que habíamos tenido en América Latina, en un caso a la salida de regímenes dictatoriales y en otro desde la presencia del Estado, como fue el caso de los países vinculados al socialismo del siglo XXI. Ahora da la impresión que entramos más bien en la lógica de las revueltas populares que nos están conduciendo a estas nuevas realidades. Y en eso estamos viendo que está ocurriendo en el Perú, que se suma a este proceso, Guatemala también, en el Ecuador ahora en el proceso electoral que se va a llevar a cabo el 7 de febrero próximo. Algunos candidatos están planteando reformas constitucionales y otros explícitamente asambleas constitucionales. Por eso es que nos hemos planteado, conjuntamente con amigos de Chile y de fuera de Chile, instituciones chilenas y de fuera de Chile, la posibilidad de realizar un amplio debate de política comparada respecto de lo que ha ocurrido con los procesos constituyentes y de lo que está ocurriendo en Chile. En ese sentido, para nosotros es un referente lo que pasa en Chile y creemos que puede ser muy interesante acompañar ese proceso para que Chile se beneficie de las experiencias que se viven y se han vivido en el resto del mundo, pero también que Chile se proyecte al mundo para contarnos cuál es esa experiencia y nosotros poder también ir asumiendo la misma. Por eso es que algunas instituciones de América Latina, de Europa y África se han sumado a esta iniciativa, instituciones como universidades, ONG, organizaciones políticas, organizaciones sociales de estos tres continentes, para entrar en un amplio debate que se llevará a cabo durante todo el próximo año. Vamos a tener alrededor de 7 u 8 talleres, cada uno con 4 sesiones, para discutir justamente cuáles son las situaciones, las condiciones en las que se va discutiendo estos marcos jurídicos más importantes como son las constituciones. Ahora vamos a empezar el primer seminario, el primer taller, que está compuesto por 4 sesiones que se van a desarrollar. La primera hoy día, mañana la segunda, y el jueves y el viernes de la próxima semana, la tercera y la cuarta, con lo cual terminaríamos el primer evento. En este caso, lo que vamos a tratar principalmente son los procesos constituyentes que han existido para ver cuál es el rol de los actores, cuál es el rol de los partidos políticos, qué pasa con los medios de comunicación, qué pasa con las élites, etcétera, porque, como todos sabemos, un marco jurídico de estas características surgen de pactos sociales, pactos políticos que ahí vienen.
Entonces, en este primero, que vamos a tratar este tema de los procesos constituyentes, tenemos dos invitados para que sean conferencistas, el uno de Venezuela y la otra desde Brasil. Y vamos a tener también a Beatriz Sánchez como la persona que va a hacer la moderación. Beatriz Sánchez es una periodista de buena trayectoria y también una persona que se define y actúa en el ámbito de la política, porque ha sido candidata a la presidencia de la República en el 2017 con un resultado bastante interesante y ahora se nos presenta como candidata justamente a la Asamblea Constituyente. Para mí en particular es muy grato poder presentarle a Beatriz porque personalmente la admiro mucho desde acá, desde el Ecuador, desde la mitad del mundo. Así que Beatriz, te dejo la moderación diciendo antes que esto se va a difundir por 3 plataformas, la una en Zoom, que ya está operando de manera directa para tener personas en sala, la segunda a través de YouTube, que se encarga la Universidad Nacional de Córdoba, y por Facebook, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. De tal manera que con esto arrancamos. Te dejo la palabra. Adelante, Beatriz. Ahí. Bueno, Fernando, muchas gracias por la presentación, por los saludos, por el cariño también. Creo que siempre es importante, sobre todo cuando nos relacionamos, cuando conversamos, y es parte de lo que vamos a hacer hoy día, y partiendo de este seminario, además que se va a extender por mucho tiempo. Creo que tú en la presentación decías cosas muy interesantes. Me presentas como moderadora. A mí me encantaría que me presentaras como provocadora, a lo mejor, en lo que vamos a hacer, porque creo que le pone un poquito más de picante, un poquito más de color a lo que vamos a estar conversando hoy día, sobre todo porque creo que nos enfrentamos en Chile, pero de alguna manera, y si bien en algunos países de América Latina lo enfrentaron antes, en otros a lo mejor lo van a enfrentar después, pero en todos los países de América Latina, y yo diría que en buena parte del mundo, nos estamos enfrentando a una crisis completa de los modelos de vida o del modelo de desarrollo o de los modelos que miramos que nos afectan social, política y culturalmente. Y para nosotros y nosotras en particular desde Chile, nos parece súper interesante poder hablar cuando estamos iniciando, después de un estallido social, una conversación respecto a cuál es nuestro futuro. A cuál es el futuro mirado desde la construcción de una constitución, pero de una constitución que va a definir muchas cosas y que tienen que ver con el Chile de los próximos 50 años, que tiene que ver con la sociedad a la que nos vamos a enfrentar y que tiene que ver con el modelo de desarrollo que nos imaginamos. Y si bien esta conversación que vamos a tener hoy día tiene una característica particular, vamos a hablar de la ciudad, del derecho a la ciudad, de cómo se construyen esas relaciones, creo que hay algo que es muy importante y que nos pasa en Chile con esta mirada neoliberal del mundo, ¿no? Que es que en Chile, de alguna manera, y quizás no directamente, nos han ido señalando siempre, y creo que lo tenía muy claro, yo soy periodista, lo tenía muy claro desde las comunicaciones, que cada cosa va casi por un carril separado, ¿no? Que solamente los arquitectos o las arquitectas o los urbanistas, hombres y mujeres, podían hablar de las ciudades, que solo los economistas podían hablar de los modelos de desarrollo, que solo los abogados y abogadas hablaban de los sistemas de justicia, ¿no? Que la sociedad no podía meterse en todas estas conversaciones, que cada cosa va por un carril separado. Y creo que lo interesante de la discusión que vamos a iniciar ahora a propósito del proceso constituyente, pero de la discusión que se va a generar a partir de este seminario y en los que sigan, es que cuando hablamos de ciudad, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de modelo de desarrollo, que cuando hablamos de los aspectos que tienen que ver con nuestra vida, es la sociedad la que tiene que hablar, es la sociedad completa la que tiene que ponerse de acuerdo. Es no solamente el técnico especialista, que sí, por supuesto que tiene que estar presente, pero es también toda la sociedad que tiene que hablar de la salud que necesita, de la ciudad que quiere, de lo que se imagina de su bienestar, de cómo le gustaría que fuera su medio de transporte, de cómo le gustaría comunicarse entre sí. Y creo que eso recién de alguna manera se está abriendo como una puerta, como una ventana, como una luz en Chile.
Y me parece que eso nos ha dejado esta revuelta que vivimos hace ya más de un año y que nos abre esta posibilidad de un cambio constitucional. Creo que es de las cosas más interesantes que estamos conversando hoy día, que es cómo, por ejemplo, un nuevo modelo de desarrollo tiene mucho más que ver con la sociedad que con una discusión económica, que como, por ejemplo, el derecho a la ciudad tiene mucho más que ver con cómo nos relacionamos que simplemente con alguien que venga con un plano y nos diga arquitectónicamente o desde la arquitectura cómo se instala una cosa y otra. Entonces, creo que esa es la conversación de fondo y la conversación importante que estamos sosteniendo hoy día, y por eso, pese a que ha habido críticas, en fin, hay tantas personas que hoy día quieren ser constituyentes en Chile. Como nunca hay una intención de participación política en un país que la dictadura y todo este tiempo que hemos vivido post-dictadura se ha encargado de dejarnos fuera de la participación política y fuera de la deliberación política también. Entonces estamos viviendo un momento muy interesante para este tipo de conversaciones y para aprender además de lo que ha pasado, para escuchar las discusiones de lo que ha sucedido en otras partes del mundo. Así es que feliz de escuchar a Vanessa, feliz de escuchar a Ricardo, feliz de escuchar a Claudio también, que siendo chileno va a comentar mirando desde afuera, pero también desde dentro, lo que nos está pasando. Creo que es muy interesante para ir tomando experiencias, adaptándolas, pero también haciendo el contraste y las cosas similares que vivimos en América Latina. Porque si bien los chilenos sabemos esto, tenemos este comportamiento medio isleño, ¿no? Como que nos sentimos parte, pero no parte de América Latina. Sí somos de América Latina y nos gusta sentirnos muy latinoamericanas y latinoamericanos. Así es que no quiero hablar más porque esto, yo decía que vengo a provocar, no vengo a moderar, que esa es la gracia. Así es que voy a presentar a quienes van a intervenir y voy a contar un poquito cómo vamos a hacer esta conversación. Vanessa y Ricardo van a hacer su exposición, cada uno tiene aproximadamente, les vamos a ir poniendo los números y las cifras, aproximadamente 20 minutos para su exposición. Después Claudio va a hacer un comentario, uniendo estas dos experiencias, un comentario de aproximadamente 10 minutos también, y después la idea es que haya preguntas de las personas que nos están escuchando y se genere un diálogo a propósito de lo que escuchan y de lo que estamos comentando hoy día. Se genere un diálogo justamente en este sentido, de cómo vamos entendiendo que la sociedad siempre es parte de las conversaciones. Así que voy de inmediato con Vanessa, con las presentaciones, y claro, para que todos estemos en el mismo carril. Vanessa Werner es abogada, doctora brasileña, profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, con especialización en derechos humanos, derecho de las migraciones y de refugiados y derecho constitucional también. Un placer, Vanessa, estar junto a ti y a escuchar tu presentación ahora. Muchas gracias, Beatriz. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, buenos días a todas y todos. Es un placer participar de este taller sobre constitucionalismo urbano ante el proceso constituyente chileno. Agradezco la invitación del equipo de Fernando Carrión, que organiza el evento, y saludo a la mesa y a todos los participantes. Mi campo de investigación es el derecho constitucional, como ha dicho Beatriz, área en la que trabajo desde hace 30 años. Cuando todavía era estudiante de maestría, a fines de la década de 1980, seguía el trabajo de la Asamblea Constituyente brasileña que dio origen a nuestra Constitución actual. Me propongo aquí a hablar un poco sobre ese proceso y hacer una breve valoración del derecho a la ciudad en Brasil a los 32 años de la Constitución Federal de 1988. Bueno, los procesos constituyentes son el momento en que se replantea el Estado, cuando tenemos la oportunidad de hacer una revisión completa del orden político, de la estandarización de las relaciones sociales. La idea de poder constituyente es un recurso extremo que presupone una serie de características específicas, que creo que son las que aparecen ahora en Chile, ¿no? Agresión por parte de una determinada estructura de poder, la pérdida de legitimidad de esta estructura de poder y la percepción de injusticia por parte de los grupos subordinados que comienzan a presionar por la acción colectiva para acabar con la situación insoportable en la que viven. Por tanto, los movimientos sociales son fundamentales en América Latina para esta discusión, porque en una región donde abundan la exclusión y la desigualdad,
la disputa por la refundación del Estado revela evidentemente los grupos de opinión que pretenden formar, en el ámbito de sus respectivas acciones, los contenidos de ciudadanía, justicia y bienestar social. Es en este espacio de decisión donde los movimientos organizados pueden llevar a práctica política el contenido de los debates que los perfilan. Es fundamental, por tanto, que los procesos democráticos y participativos estén siempre garantizados en los procesos constituyentes. El rasgo principal del debate constitucional en estas ocasiones es la tensión de las relaciones de poder y la posibilidad de repensar toda la organización colectiva de la vida. Al analizar el constitucionalismo contemporáneo, Roberto Gargarella, el constitucionalista argentino, se refiere a constituciones que operan con lo que él llama de tensión interna e incluye la Constitución brasileña de 1988, entre las que surgieron como reacción directa al autoritarismo de la década de 1970. Advierte que este constitucionalismo buscaba dejar atrás el injusto orden constitucional impuesto por la dictadura. Su opinión es que estas constituciones no cambiaron drásticamente la estructura central de las que surgieron después de la Constitución mexicana de 1917, sino que fortalecieron los compromisos sociales asumidos en documentos anteriores, aunque mantuvieron casi intacta la tradicional estructura vertical de poder. El rasgo principal del debate constitucional en estas ocasiones es la tensión de las relaciones de poder y la posibilidad de repensar toda la organización colectiva de la vida. Este aspecto es muy importante para comprender las dificultades de la implementación del derecho a la ciudad en Brasil, porque si bien el texto actual ha avanzado en temas como la prohibición de la tortura, el restablecimiento del voto directo, la creación de medidas antidiscriminatorias y mecanismos de participación política, se mantuvo un poderoso presidencialismo, que es un desastre, ¿eh? Así, aunque se reorganizó la lista de derechos, la organización de poderes mantuvo la estructura heredada de la Constitución dictatorial de 1967. En Brasil, el tema de la reforma urbana engloba el proceso de reorganización institucional que surge de la nueva Constitución. Se afirma con la posibilidad de participación directa de la sociedad en el proceso constituyente, lo que favoreció el surgimiento del Movimiento Nacional de Reforma Urbana, el MNRU. Su propuesta reformista consistió en una estrategia para actuar sobre lo urbano y cambiar su esencia a partir de un diagnóstico acorde al patrón de producción, ocupación y gestión de las ciudades. En Brasil, estos temas siempre han estado marcados por la mercantilización de la tierra, la vivienda, el transporte masivo y los equipos y servicios urbanos, generando ganancias para algunos tenedores de capital. La estrategia articulada por el movimiento se basó en lo siguiente. 1. Redefinición del derecho a la propiedad, a fin de eliminar el carácter privatista y desconectado del interés social mediante la imposición de límites a la propiedad privada y la sumisión al interés público a través de la función social. 2. Redefinición de la relación Estado-sociedad en cuanto al carácter de la intervención del poder público en la ciudad, principalmente a través de los sectores organizados que efectivamente participarían en la gestión. 3. Expansión de la ciudadanía, ampliando los derechos ciudadanos a los derechos sociales urbanos. Con esos objetivos esbozados, el Movimiento Nacional propuso una enmienda popular a la Asamblea Constituyente de 1988. Esta propuesta se tradujo en una forma de crear nuevos derechos a través de las luchas sociales, revisando el principio del monopolio estatal de la producción legal y sintetizando la acumulación de duelo de los distintos sujetos que integraba el movimiento, entidades técnicas, sindicatos, movimiento popular y órganos consultivos. El trabajo desarrollado logró lo que sería la plataforma inicial para la reforma urbana.
La citada propuesta de reforma popular contó con más de 160.000 firmas, compuesta de 23 artículos divididos en 5 títulos: derechos urbanos, inmuebles urbanos, política de vivienda, transporte y servicios públicos y gestión municipal democrática. Sin embargo, luego de las negociaciones, lo que quedó del proyecto de enmienda popular fueron solamente 2 artículos de la Constitución: el artículo 182 y el artículo 183, que se intitula de la política urbana. De todos modos, esta articulación introdujo el tema urbano en la historia constitucional de Brasil y, aunque mucho de lo que se discutió en ese momento se incorporó posteriormente al Estatuto de la Ciudad en 2001. Asimismo, la Constitución brasileña de 88 trae cambios significativos al Pacto Federativo brasileño al incrementar la autonomía municipal, mejorar sus competencias y poder de autoorganización en una dirección exactamente opuesta al modelo de desarrollo autoritario y centralizador del gobierno federal durante la dictadura civil-militar. En cuanto al espacio urbano, a pesar de avances como, por ejemplo, cambiar la competencia para crear regiones metropolitanas, que deja de ser federal y pasa a ser de los estados de la federación, el modo de funcionamiento de la gestión de esas regiones permaneció como el del régimen anterior. La nueva constitución, marcadamente municipalista, sin embargo, ha restado importancia a la gestión del territorio metropolitano, reduciendo el poder de los gobiernos estatales en la planificación territorial, abordando el tema de manera totalmente superficial. La década de los 90, dominada por una política neoliberal extrema a nivel nacional, con miras a la consolidación de un Estado mínimo, provocó el desmantelamiento de las instituciones metropolitanas, abriendo espacio a organismos burocráticos y poco importantes en la planificación y gestión del territorio metropolitano, tema que solo se volvió a debatir a partir de la década del 2000. Con la promulgación del Estatuto de la Ciudad, la creación del Ministerio de las Ciudades en 2003, la aprobación de la Ley de Consorcio Público en 2005 y la campaña del Plan Director Participativo 2005-2006. Ahora, todo ese problema estructural se refleja en la realización o no del derecho a la ciudad. Así, si, como Harvey dice, ¿no?, entendemos el derecho a la ciudad como uno de los derechos humanos más preciados y contradictoriamente uno de los más olvidados, tenemos que ver la Constitución de manera sistémica, abarcando en una misma mirada los puntos esenciales insertados en su texto, como la función social de la propiedad, la gestión democrática de la ciudad y la descentralización y municipalización de la política urbana, ya que obviamente todo esto está relacionado con la reivindicación del derecho a la ciudad que presentaron los movimientos sociales durante el proceso constituyente. Es importante reforzar que los movimientos urbanos y la lucha de clases refuerzan permanentemente la idea de pertenencia a la ciudad, porque es allí donde ocurren los enfrentamientos políticos, siendo el espacio por excelencia de la contradicción, del enfrentamiento de las diferencias. Y las ciudades brasileñas sufren una evidente segregación social, a menudo naturalizada y estigmatizada. El proceso de comercialización de las ciudades refuerza el lugar de la política en el espacio urbano, dificultando definir qué es el derecho a la ciudad sin la apreciación de algunos elementos legales ya resaltados: la función social de la propiedad, ya sea pública o privada, la gestión democrática de las ciudades y la sostenibilidad de los espacios urbanos. La definición jurídica clásica de la función social de la propiedad fue acuñada por el francés Léon Dewey, para quien la sociabilidad humana era un factor central en la formación social. Entendió él que una organización social en la que hay propiedad se toma la decisión implícitamente de que debe servir no solo a intereses privados, sino que también debe servir a intereses colectivos. En este sentido, Dewey perfeccionó el concepto que existía en el momento de la propiedad, que no concibió como un derecho en el que prevalecería el control del propietario sobre la propiedad. Una forma más democrática de pensar la propiedad, que existe para beneficiar no solo al propietario, sino a toda la comunidad.
Esta función social consta de límites internos, obligaciones de uso de la propiedad. En Brasil, históricamente, la propiedad debe ser económicamente productiva. Sin embargo, es necesario comprender las posibilidades y limitaciones de la función social de la propiedad bajo pena de mal uso del concepto. En la dictadura Vargas, por ejemplo, el presidente la invocó para editar reglas que le permitieron al dictador controlar el mercado inmobiliario. Más recientemente, en Río de Janeiro, durante la preparación de los Juegos Olímpicos, el entonces alcalde Eduardo Paes, reelegido a un tercer mandato en 2018, invocó la función social para remover familias residentes en la comunidad de Vila Autódromo, argumentando que las mudanzas estaban justificadas en vista de los beneficios económicos que vendrían con el mega evento. La actual constitución brasileña establece en el mismo artículo que garantizó el derecho a la propiedad y a continuación que la propiedad cumplirá su función social. Fórmula que resiste en nuestra historia constitucional, pero con resultados muy conservadores en su aplicación. Los análisis teóricos sobre el texto constitucional apuntan principalmente en dos direcciones: la función social como justificación de la regularización social o como factor determinante para el ejercicio sostenible de los derechos de propiedad en términos socioambientales. En cuanto a la jurisprudencia, el Poder Judicial oscila entre la imposición de límites externos y una postura positivista, y el Supremo Tribunal Federal ha utilizado el instituto de manera contradictoria, reconociendo a veces límites internos a la propiedad para frenar el abuso individual, a veces superponiendo el derecho individual a la propiedad en relación al derecho colectivo, especialmente cuando se trata de ocupaciones de movimientos sociales organizados en torno a la lucha por el derecho a la tierra, como el movimiento de los sin tierra, y la vivienda, como el movimiento de los trabajadores sin techo. A diferencia de lo que se viene sucediendo en casos rurales, la conexión entre la función social de la propiedad y el derecho a la ciudad ha sido cada vez más incisiva. La fuerza retórica del instituto se expresa en la definición dada por la ciudad de São Paulo en un documento oficial que integra la función social al derecho de la ciudad. Entre comillas, la propiedad urbana cumple su función social cuando su uso es compatible con la infraestructura, equipamientos y servicios públicos disponibles, contribuyendo simultáneamente a la seguridad, bienestar y desarrollo de los usuarios, vecinos y finalmente de la población en su conjunto. En resumen, por el derecho a la ciudad. Se cierra comillas. Es muy importante combinar en términos legales la función social de la propiedad con el derecho a la ciudad para que se protejan los intereses de todos. En sociedades complejas como las nuestras, se necesitan mecanismos que posibiliten tanto el disfrute de la propiedad como también estructuras que faciliten la interacción de las personas con la propiedad, ya sea suya o ajena. En este sentido, Edésio Fernández afirma que el Estatuto de la Ciudad reconoció finalmente el derecho social constitucional de los ocupantes de asentamientos informales a la vivienda y valora que el tal derecho social debe entenderse aquí en el sentido amplio, es decir, el derecho de todos a vivir en condiciones dignas, adecuadas y saludables desde un punto de vista urbano y ambiental. Sin embargo, a pesar del avance que representa el Estatuto, el derecho a la ciudad se enfrenta al mismo desafío que la función social de la propiedad. La definición sigue en disputa. En cuanto a la gestión democrática de las ciudades, este es el punto central del derecho a la ciudad, ya que se traduce en participación en los procesos deliberativos, en la adopción de procedimientos estandarizados para deliberar colectivamente y en la universalidad del acceso a los ingresos, a las oportunidades generadas para el uso y ocupación de suelo urbano. La realización del derecho a la ciudad está vinculada a la elaboración y profundización de las formas directas de participación popular en toma de decisiones, sin las ataduras y cuestionamientos sobre la legitimidad de los mecanismos de la democracia representativa. Todos estos mecanismos están previstos en la propia Constitución de 1988.
La apropiación de los lineamientos urbanos por parte de la población, como el transporte, expone claramente la crisis de la representación democrática, similar a lo que vimos en Brasil en 2013 y en Chile en 2019. En ambos casos, el centro de la discusión estuvo vinculado al derecho a la ciudad y al descontento con la vida urbana. En cuanto a la gestión democrática de las ciudades, este es el punto central en el derecho. Y se traduce en esta participación. El compromiso de la ciudadanía, por tanto, en la gestión y construcción de la ciudad es fundamental para que la ciudad sea efectivamente democrática. En Brasil, el Estatuto de la Ciudad tiene la gestión democrática como uno de sus lineamientos, a través de la participación popular y las asociaciones que representan a los distintos segmentos de la población. Esta participación debe ser integral, desde la formulación de planes hasta su ejecución y seguimiento, utilizando los instrumentos previstos en el propio estatuto, que van desde debates y audiencias hasta la iniciativa popular de leyes y proyectos urbanísticos. Vanessa, La equidad. 2 minutos. De acuerdo. 2 minutos. De acuerdo. La equidad, análoga a las nociones de justicia social y ciudadanía, necesita herramientas que comprendan la participación social, una mirada diferente a los grupos marginados y vulnerables y la intersectorialidad. Es en ese aspecto que el derecho a la ciudad y el derecho al desarrollo sostenible se conectan con las agendas urbanas, que deben entender cómo planificar la ciudad con la mirada puesta en las tensiones sociales, económicas y ambientales. Es deseable que la construcción de estas agendas resulte en disputas en espacios institucionales y políticos, con el propósito de incidir en la promoción de enfoques estratégicos de planificación y gestión, impulsando proyectos prioritarios y encaminando las capacidades de las ciudades para lograr objetivos como el desarrollo sostenible. Sin embargo, este no es siempre el caso. A menudo estas agendas urbanas son un reflejo de la naturaleza fragmentada de la administración pública, que aunque reconoce injusticias y desigualdades, no adopta propuestas metodológicas que conduzcan a la solución de los problemas. La ciudad donde vivo, Río de Janeiro, es un ejemplo de ciudad desigual, con sucesivos gobiernos municipales cuyas gestiones no incluyen la reducción de las desigualdades urbanas ni la promoción de la inclusión social como mecanismos de sostenibilidad urbana. Una ciudad caracterizada por la mercantilización del espacio urbano, estándar utilizado por el gobierno en temas cruciales como la vivienda y el transporte. En Brasil, el derecho urbano y el derecho ambiental urbano tienen una dimensión conflictiva que solo puede abordarse a partir de acciones que fomenten las cooperativas y la participación de la población en la construcción de soluciones a problemas como los de vivienda y transporte. El diálogo entre gobierno y ciudadanía, la promoción de una gestión democrática que garantice el derecho a la ciudad, la existencia de un plan integral de desarrollo urbano sostenible negociado con la población deben ser, por tanto, las prioridades locales para que podamos cumplir nuestros objetivos, que determine el poder constituyente a nivel interno y, quién sabe, quizás lograr los objetivos del desarrollo sostenible adoptados por los estados nacionales a nivel internacional y así asegurar la posibilidad de una vida digna para todos. Muchas gracias, Beatriz, y perdona por hablar tanto, ¿no? No, a ti. Muchas gracias. Por supuesto, gracias. Muchas gracias, Vanessa, por tu exposición. Muchas gracias. Vamos a seguir con el orden que teníamos previsto para este seminario. Recuerden, viene Ricardo Conbellas ahora, después Claudio Pulgar estará comentando las 2 exposiciones y después todas y todas las personas que nos están escuchando pueden hacer sus preguntas para que sea una conversación. Voy a proceder a la presentación de nuestro próximo expositor. Ricardo Conbellas es abogado, politólogo y escritor venezolano que fue miembro además de la Asamblea Nacional Constituyente el año 1999 y presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. Ricardo, entonces, puedes iniciar tu exposición. Son 20 minutos también. Bienvenido. Muy buenos días. Hola, Ricardo.
Sí, muy agradecido por la invitación a participar en este evento. Mi propósito fundamental va a ser transmitir mi experiencia en el proceso constituyente de 1999. Parece que hay algún problema técnico, creo, Ricardo, porque perdimos tu imagen, te estábamos escuchando bien, pero ahora perdimos tu sonido también. Creo que puede ser algún tipo de problema técnico, pero estamos en vías de solucionarlo. Así que vamos a dar un tiempito para ver si podemos enlazar mejor con Ricardo y escucharlo mejor a propósito que venían sus 20 minutos. Sí, salió un momentito de la plataforma, me imagino que va a volver a conectarse al Zoom. Bueno, y son las cuestiones que pasan a propósito de, quizás en otro momento habríamos estado en este seminario de manera presencial, ¿no? Pero vamos a aprovechar de hacerlo de manera remota y quizás no nos estamos viendo presencialmente, pero podemos escucharnos y entre todos y todas poner un poquito de nuestra parte, tener un poquito de paciencia para ver si podemos incorporar a Ricardo nuevamente y solucionar el problema técnico, porque a quien no le ha pasado a propósito de las sesiones de Zoom. Voy a volver a contar cómo es la forma que vamos a seguir. Vanessa hizo recién su exposición, son 20 minutos, lo mismo para Ricardo, a quien recién presentaba. Después Claudio Pulgar va a acompañarnos con una lectura, una opinión sobre las dos exposiciones y después vamos a proceder a un diálogo con preguntas, comentarios también que pueden venir de las distintas personas. Hay mucha gente que está conectada, sobre 77 estamos conectados ahora a la transmisión y la idea es que puedan generarse preguntas y conversación. Ahí creo que vuelve Ricardo Convellas a estar con nosotros para su exposición. Ricardo, no sé si nos puedes escuchar. Creo que está conectándose. Vamos a darle unos minutitos más. Entonces, como decía, pueden ir preparando sus preguntas y Ya. Ahí está Ricardo. ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar pido excusas por la situación del Internet en nuestro país y en la zona donde yo vivo en particular es complicada. Pero en fin, voy a tratar de transmitir en estos 20 minutos fundamentalmente mi experiencia en el proceso constituyente. Pues fue una experiencia singular, porque si bien la Constitución se aprueba en 1999, la discusión constitucional y constituyente se el año 1999. Qué pena, ahí se vuelve a interrumpir la conexión. Bueno, el mismo Ricardo nos estaba comentando que está en un lugar donde hay problemas con la conexión y además tiene una conexión inestable ya en Venezuela. Vamos a darle un tiempito más, tengamos un poquito de paciencia, ¿no? Bueno, él justamente nos iba a comentar de su experiencia, porque como lo presentábamos, fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente el año 99, presidenta de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. Él es abogado, es politólogo, es escritor venezolano. Así es que le vamos a sugerir además al mismo Ricardo que la próxima vez porque va a volver a entrar seguramente, que deje apagada la cámara nomás y lo escuchamos y así a lo mejor el soporte de internet le es más fácil para que pueda hacer su exposición y lo escuchamos. Ahí está Ricardo intentando de nuevo. Ricardo, ¿nos escuchas? Sí, Ricardo, ¿nos escucha, por favor? Mucha pena con usted. Sí, Ricardo, por favor, le pedimos que desactive la cámara de su conexión para que solo tenga habilitado el audio, por favor, para ver si así nos mantenemos más estables con la comunicación. Seguro. Quitar el video. Muy bien. Bueno, adelante. El proceso constituyente, la discusión constitucional en Venezuela en 1989 y tiene un periodo de 10 años de amplia discusión
en el país. Comenzó con el intento de una reforma constitucional por parte del Congreso de la República como respuesta a la situación del país, donde por primera vez se discutía de alguna manera la legitimidad por algunos sectores políticos y sectores de la sociedad civil. Consecuencia de eso se nombra una comisión. Esa comisión se le pide al doctor Rafael Caldera, en su condición de senador vitalicio, que desarrolle un proyecto de reforma constitucional sin violentar los principios constitucionales. Y en el interín, pues, está este proceso que lleva adelante el doctor Caldera con sus asesores y el Congreso. El término. Hay contradicciones en la élite política. Unos consideran que no es necesaria una reforma constitucional, que el necesario consenso para ello no se producía. Bueno, dificultades de variada índole que llegaron a fracasar de las cámaras del Congreso y, en fin, se frustra la reforma por parte del Congreso. Mientras tanto, se adelanta por sectores del país la posibilidad de una convocatoria constituyente, pero eso no fue solo una propuesta de los sectores, vamos a decir, más radicales políticos. Todavía Chávez no se había proyectado mayormente en el país, se dio un golpe de Estado en el 92 y empieza él y su movimiento a hablar de asamblea constituyente. Pero otros sectores, vamos a llamarlos moderados, también plantearon que ya era conveniente consultar al país sobre una asamblea nacional constituyente. Bueno, todo ese debate no llega a feliz término en el periodo de la llamada, por Chávez, pues, en la llamada Cuarta República, el periodo democrático. Y tiene la presidencia y de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reorientar el país. Era, pues, él lo iba a hacer y era necesario para el pues que de la Constitución que permitiera la convocatoria constituyente. Esto originó un debate porque la constituyente no estaba hincada como mecanismo de reforma a la Constitución de 1961. E implicó y el mecanismo que se utilizó fue un referéndum consultivo que estaba establecido en la ley recientemente aprobado, que permitía que las decisiones de trascendencia nacional pudieran ser consultadas con el pueblo. Ese fue el mecanismo que utilizó el presidente ya Chávez electo desde que asume definitivamente la presidencia en el mes de febrero del año 99, y se da un debate jurídico sobre cuáles límites tendría esa asamblea constituyente. Me explico. Ya se había producido un consenso importante en el país en torno a lo inevitable de una asamblea constituyente. El Congreso estaba de alguna manera bastante desprestigiado y se consideraba, pese a algunos esfuerzos que se hicieron a última hora por parte de algunos congresantes, pues que estaba inhabilitado para llevar adelante un cambio de ese calado. Bueno, consecuencia de ello, hay un referéndum que solicita el presidente Chávez, un referéndum consultivo. Se originan algunas discusiones jurídicas, pero en definitiva la Corte Suprema de Justicia al cambio constitucional, a la Asamblea, considerando que en definitiva el pueblo es el sujeto
de la soberanía popular y que la representación política no podría en ningún caso limitar ese poder que tiene el pueblo para decidir su propio destino constituyente. Bueno, constituyentes, sobre eso sería bueno señalar un paréntesis muy importante. Los partidos, por razones que no tradicionales, por razones que habría que abundar con más detenimiento y no lo puedo hacer aquí por falta de tiempo, habían caído en una espiral de desprestigio. No olvidemos que Venezuela ya había entrado en el sistema político y el sistema económico en un deterioro creciente de falta de claridad en cuanto a los objetivos económicos, mucha discusión en torno a una vez que había dejado de ser una Venezuela pujante, rica, y entrado en un proceso de crisis económica y social que se había prolongado en los últimos años y que había tenido su expresión más relevante y más simbólica en precisamente 1940, es decir, una rebelión civil muy fuerte que hubo en Caracas y violenta y sangrienta que hubo en Caracas y en otras ciudades del país. Bueno, eh, eh, Chávez tiene en su torno un patriótico que está integrado por su movimiento propiamente dicho, el movimiento Quinta República, sus partidarios, y luego otros partidos y organizaciones políticas no tan relevantes en la vida anterior de la República, pero que empezaron a asumir algún protagonismo, sobre todo el movimiento al socialismo y otras fuertes, vamos a decir, fuerzas tradicionales de la izquierda venezolana. Aglutinados y unidos en el polo patriótico, pues se iba a revelar que iban a tener, si no una mayoría apabullante, una influencia muy grande en las elecciones para la Asamblea Constituyente. Los dos partidos tradicionales estaban prácticamente desmembrados por circunstancias diversas. Copey había perdido mucho con la salida de su fundador, líder, falta de claridad de Venezuela, de mayor relevancia, sin duda, la moderna acción democrática también estaba muy disminuido, estaba entrado en una continuidad interna muy fuerte con el presidente los Andrés Pérez en su momento, y de lo cual no había podido diferencias muy grandes. Señalar un ejemplo, Andrés, actual constituyente, un hombre que es tan popular y tan protagonista de la historia reciente de Venezuela, la Asamblea Constituyente, en todo algo nuevo, un hombre evidentemente carismático, terminó imponiéndose fuertemente en la Asamblea. El polo patriótico obtiene cerca del 50% del voto popular, pero por el sistema nominal que se implementó, había un rechazo absurdo a la representación proporcional y se eligieron nominalmente los candidatos y por supuesto el polo patriótico del presidente Chávez planteó una plataforma unida, es decir, sus candidatos muy organizados nominalmente fueron seleccionados y aupados a través de un sistema, de una unión muy fuerte a nivel electoral y a nivel
bueno, a nivel de tanto regional como nacional. Y fue, en definitiva, nominal que la Asamblea fuera absolutamente hegemónica. Es decir, el 90%, más del 90% de los antes elegidos propuestos por el Polo Patriótico. Personas, por circunstancias en algún caso de división de la fuerza del Polo Patriótico, pues entraron a la Asamblea, 5 nada más. Tienen la idea de 134, que era el número de la Asamblea Constituyente. Bueno, entonces, frente a ese panorama, de cuál era la propuesta que tendría el presidente Chávez y el Polo Patriótico en el particular, es decir, cuál va a ser la plataforma que vamos a discutir. Un pequeño paréntesis para que no quede duda de mi posición. Yo nunca fui chavista, en realidad yo fui, siempre estuve vinculado a los cristianos, sobre todo al presidente Caldera, pero ya terminando mi trabajo en la Comisión para la Reforma del Estado, yo era un partidario de la Asamblea. Y llamó para equipo de trabajo en el tema exclusivamente constitucional, y él quiso que entrara a la Asamblea y me dio libertad absoluta para emitir mis puntos de vista, mis opiniones sobre el tema, es decir, que no iba a tener ningún tipo de cortapisa, y así fue. Y en definitiva firmé mi constitución y me retiré, y bueno, fui de alguna manera a la oposición política. Bueno, lo cierto es que algo muy importante para los chilenos de nuestra experiencia, que nuestra experiencia es de todo lo que no se debe hacer, aprender de lo que no se debe hacer. Un proyecto hegemónico que no tuvo mayor, nadie lo pudo parar, ni pudo limitarlo, ni pudo reducirlo, ni pudo negociar, sino se impuso como una huracanada, un huracán muy fuerte en el cual los actores tradicionales no tuvieron modo y estaban sorprendidos, no tuvieron capacidad de ninguna naturaleza. Bueno, lo cierto es que, fíjense, lo importante de este punto, realmente el presidente Chávez no llevó una propuesta sistemática a la Asamblea, él llevó unas ideas en las cuales un grupo de asesores participamos en su elaboración, pero revelaba algo muy importante, es decir, no tenía una visión orgánica, clara, coherente y sobre todo sistemática de lo que se quería proponer. Por otro lado, el Polo Patriótico tenía otras propuestas, pero más de grupos determinados del Polo que se sumaron a la discusión, sectores de la sociedad civil que luego uno de ellos conformaría un partido político con relativo éxito en estos últimos años, que el partido bueno, Voluntad Popular y Primero Justicia, era una asociación civil en la cual están muchos de los líderes actuales del panorama político de la oposición, planteó también su propuesta y en fin, no había nada sistemático. Y se decidió, para que ustedes vean cómo son las cosas, la improvisación, que no queda otra alternativa que el proyecto de constitución fuera la constitución de 1961. Y en torno a adelante. Por lo cual yo creo que en el poco tiempo es importante señalar lo más revelador que tuvimos suerte en tener un texto relativamente coherente para lo improvisado que significó pues la armación y el ensamblaje de la nueva constitución. Por cierto, en su momento la comisión se incorporó en la 1999. Y en fin, el grupo del Polo Patriótico, en todo caso, como no tenía
mayor claridad, uniformidad de criterio en torno a algunos aspectos, tuvo una ventaja que se discutió mucho en el tema. Ya voy a señalar cuáles son los elementos de mayor discusión, pero se debatió bastante, porque no había como una línea definitiva que podría imponer el presidente Chávez desde afuera, que controlaba en definitiva la Asamblea, porque no había un consenso discutido y esas cosas se terminaron discutiendo como pues en la misma Asamblea, pero no había un precedente de sistemático, orgánico, de qué es lo que vamos a... Eso reveló ser una ventaja porque permitió que el debate se ampliara y se invitara a sectores de la sociedad civil que de una manera diligente, sobre todo grupos organizados en materia de derechos humanos, en materia ambiental, y a otros por el estilo, pues fueran recibidos y muchas de sus propuestas fueran incorporadas a la Constitución. Bueno, después voy a señalar los temas de más discusión. Por ahora es bueno señalar algo también muy original nuestro, que es que la constituyente se declaró originaria, es decir, que estaba por encima del Congreso y estaba por encima de los poderes, de las ramas del poder público establecidas en la Constitución, que sus decisiones eran el concepto que se utilizaba en ese entonces de supraconstitucionalidad. Si nosotros estábamos por encima de la Constitución y de 1961 y por ende estábamos por encima de las instancias representativas, gobernadores, alcaldes, el Congreso y por supuesto formalmente también el Poder Ejecutivo supeditados a nuestros dictados. Esto llevó esa decisión de la Asamblea de declararse supraconstitucional, de declararse representante del poder constituyente originario, no solo sobre la futura constitución, lo cual obviamente tiene que ser así, sino también sobre los poderes que estaban del Estado en el momento y los conflictos. Los conflictos con el Congreso se revelaron en que el Congreso, la Asamblea, le quitó la función legislativa, nada más y nada menos, la asumió la Asamblea, aunque muy pocas veces, muy poco legisló, y le quitó también la posibilidad de reunirse como plenario. El Congreso, los sectores, por supuesto, dominantes en el Congreso de la República, todavía activo y representativo, pues de alguna manera intentaron revelarse, creo yo que con toda justicia, viendo la situación actual, pero no terminó en mayor significación. Terminando el poder constituyente estaba de alguna manera por encima y que muy poco podrían hacer para cambiar la obra de cambios que planteaba la Asamblea Nacional Constituyente. El Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, sí lo manejó, sí, la Asamblea con mayor delicadeza. La idea no era romper totalmente con el Estado de Derecho, se mantuvo la Corte Suprema y hubo allí no fue destituido ninguno de sus miembros en absoluto, y se mantuvo allí un entente cordial a través del cual la Corte aceptaba los poderes de la Asamblea, pero a su vez pues no iba a superar determinadas posibles decisiones que afectaran al Poder Judicial. Hubo algunos cambios en el Poder Judicial, pero la Corte Suprema se mantuvo intacta y ella terminó, fue su único momento difícil de la Corte, cuando se planteó el tema del Congreso que se llevó a la Corte, y el argumento de la supraconstitucionalidad implicó una decisión dividida, pero mayoritaria a favor pues, de los poderes de la Asamblea Nacional Constituyente para limitar la acción del Congreso. En cuanto... Ricardo, quedan 2 minutos. Sí, entonces voy a hacer una suerte de resumen sobre los temas que ustedes... Bueno, los temas de mayor discusión fueron, bueno, cambio de nombre de la República, que era un planteamiento del presidente Chávez, el tema
de la condición unicameral o bicameral, esto originó un gran debate. Yo creo que de los debates más floridos y más interesantes de la Asamblea, por muy pocos votos, pero en fin, ganó la propuesta de la Asamblea unicameral, que de alguna manera pervertía o modificaba la vocación federal del Estado venezolano. Los poderes presidenciales, que fueron el tema en el cual Chávez insistió y en el cual era su tema central, se ampliaron los poderes del presidente y sobre todo el control unidimensional de las Fuerzas Armadas, que ya el Congreso, la institución representativa deliberante, no iba a tener nada más que eso. Bueno, la Constitución aprobada se llevó a referéndum, fue aprobada, hubo una abstención alta, pero ya era una abstención que se había hecho recurrente en Venezuela, pero fue aprobada mayoritariamente y a partir de allí comenzó un proceso de cambio constitucional que desborda el objeto de estas líneas. Yo les pasaré una síntesis del tema más importante, pero por ahora sí les puedo decir, quería terminar, que la Constitución como tal goza de gran prestigio. La Constitución del 99. Chávez intentó reformarla en el 2007 porque él consideraba que la Constitución no llenaba todas las aspiraciones de la Revolución Bolivariana y fue derrotado. El chavismo han sido derrotados en 2 oportunidades. Y esa fue una derrota para ellos muy dura, por pocos votos, pero fueron derrotados y se mantuvo la vigencia de la Constitución, lo cual es muy importante porque sectores que antes se opusieron se fueron uniendo en torno a la Constitución, porque algo muy importante, muy novedoso en materia de derechos humanos y bastante proactiva en materia de derechos humanos, en materia de participación popular, en materia de refrendaria. Es decir, la Constitución ofrece una serie de mecanismos que si no se han llevado adelante como se quisiera, no opta para que puedan ser llevados a cabo en el futuro. Entonces, resumo señalando pues que esa Constitución hecha por una mayoría hegemónica hoy se ha convertido en un baluarte para tratar de proteger lo mejor posible con todas las dificultades que tiene este régimen, que yo no dude calificar de dictatorial, pues la posibilidad de reivindicar las libertades y la democracia a la cual tiene derecho el pueblo venezolano. Eso es lo que les puedo decir como la introducción general al tema. Muchas gracias. Bien, Ricardo, muchas gracias. Tuvimos algunas dificultades ahí en algunos momentos, pero la exposición se comprendió. Vamos a seguir como habíamos presentado este seminario, esta conversación con con el siguiente invitado, es Claudio Pulgar. Ustedes ya lo ven en la sala aquí en el Zoom. Él es arquitecto, es doctor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, de larga trayectoria, comprometido con los movimientos sociales urbanos, miembro de Ciudad Común. Claudio lo que va a hacer es comentar las exposiciones tanto de Vanessa como de Ricardo. El tiempo de Claudio, y estamos tratando de ser ajustados con los tiempos, son 10 minutos para después abrir la conversación. Claudio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Beatriz, ¿se escucha? Sí. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Un gusto reencontrarnos todos. Gracias a los organizadores y organizadoras, a Alfredo Rodríguez, a Ana Sugranja, a Fernando Carrión y a todos los que están detrás, ¿eh? A Paulina, a la gente de Flaxo, a la gente en Córdoba, al UNAM. Yo creo que esta forma de construir ciudadanía internacionalista es la gracia que nos deja un poco el COVID, ¿no? Nos podemos conectar fácilmente a pesar de que no estamos físicamente. Me dejan una tarea difícil, que es comentar las dos presentaciones de Brasil y de Venezuela. Escuchamos un poco más la presentación de Ricardo desde Venezuela, pero yo ya me había preparado un poco, había leído cosas sobre escritos de Ricardo y un poco sobre Venezuela, pero voy a enfocarme sobre todo, me gustaría hacer un comentario tratando de hacer vínculos, en lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Venezuela, o lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Venezuela, con lo que está pasando y con lo que ha pasado en Chile en las últimas décadas. Yo creo que eso es lo más interesante. La idea de este seminario es de comparar, y a partir de la comparación
de los estudios comparados podemos enriquecer la mirada y yo creo que en este caso enriquecer el proceso que se está viviendo en Chile. Primero, contextualizar, y yo creo que es interesante contextualizarlo y, por ejemplo, comparar con el caso venezolano, el proceso, como nos contaba Ricardo, venezolano de la Constitución y de la Constituyente que llega al 99, parte del 89, decía él, con una reforma de la clase política, pero sobre todo con el Caracazo, ¿no? El Caracazo es una explosión social en Venezuela contra la desigualdad, pero también una crítica importante a la élite política. Y yo creo que eso uno podría hacer un paralelo con lo que está pasando en Chile en los últimos meses, los últimos años, esa fuerza de los movimientos sociales. Y eso me gustaría insistir, en el caso chileno, no se restringe a octubre del 2019 y a lo que ha venido después, sino que es un acumulado. Yo me gustaría hablar ahí como... Me gusta el juego de palabras es como un terremoto, como un movimiento telúrico, ¿no? Como que se acumula una olla a presión que se venía acumulando hace décadas y que estaba en la calle hace décadas también. Y con eso hago el vínculo con el tema constituyente en Chile, no apareció ni siquiera tampoco ahora en octubre del 2019, cuando la gente sale masivamente, y yo creo que como nunca en la historia de Chile a las calles, debe ser el movimiento social y el movimiento popular más importante de la historia, o uno de los más importantes en términos de masividad, en términos de radicalidad, en términos de ocupación de los territorios, y en términos de organización territorial también, los cabildos, las asambleas que se dieron después. Pero sobre todo me gustaría hacer el vínculo con este pasado cercano, como el 2006 con la revolución de los pingüinos, los estudiantes de los liceos en Chile, ellos son los primeros, hay seguramente otros, pero de forma masiva, que ponen el tema de la Constitución. Dicen, para hacer las reformas que se necesitan en la educación, el talón de Aquiles es la Constitución de Pinochet. Y yo creo que son muy importantes porque los estudiantes, bueno, después viene el movimiento estudiantil de 2011, etcétera, que habla de la gratuidad y que también vuelve al tema constitucional. Y entre medio, y yo creo que algo está olvidado y a mí me parece, y es parte de mi trabajo y parte de mi militancia también cercana, el rol de los movimientos de los pobladores, de los movimientos que vienen de los territorios, de las poblaciones, que desde el año 2009, y eso no está escrito en muchas partes, algunos lo hemos tratado de escribir, desde el año 2009, o sea, quiere decir que hace 10 años, 11 años, 10 años antes del estallido, los movimientos de pobladores hablaban de la vida popular de los pueblos a la constituyente, siguiendo un poco la lógica de lo que había pasado en otros países de América Latina, lo que había pasado en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, donde también explosiones sociales dieron como resultado estos procesos constituyentes. ¿Y por qué hago hincapié en este protagonismo un poco olvidado de los pobladores y de las pobladoras al hablar del tema constituyente? Es porque es la esencia, bueno, el tema central de nuestro taller y de los talleres que vienen es el tema de la ciudad en la Constitución. Y los pobladores en Chile históricamente han jugado un rol en la producción de la ciudad, en la disputa por la democracia también, eh, y, y, ese rol hace que tengamos que entender que en este proceso constituyente el rol de la producción de la ciudad, el rol, como decía Vanessa, de la función social de la ciudad, de la función social de la propiedad, el tema del derecho a la ciudad, el hecho de que el derecho a la vivienda debiera estar en uno de los artículos de la nueva Constitución, que no está en la Constitución del 80, lo hace esencial, pero no suficiente. Bueno, voy a volver a ese tema porque no es suficiente, y yo creo que algo dijo Ricardo, algo dijo Vanessa también, sobre el hecho de que no es suficiente con escribirlo en una Constitución, si no somos capaces, y ahí explico cómo, de implementarlo después. Primero, a través de una constitución que sea capaz de dar el marco jurídico y el marco operativo de las leyes que van a tener que implementar eso, pero sobre todo, porque yo no es mi tema lo jurídico, no soy abogado, soy urbanista, soy arquitecto y militante por el derecho a la ciudad, entonces, sobre todo, diría yo que es la esencial de esto es la movilización que tiene que haber detrás
de los movimientos sociales, de los movimientos de pobladores y pobladoras en la implementación de estas políticas. Y no en una política tampoco retórica discursiva, sino que es de alguna manera poner en el papel y convertir en política pública lo que vienen haciendo hace décadas también, que es organizarse, que es construir viviendas, que es hacer autogestión, etc. Y ahí voy de nuevo al ejemplo brasileño, que yo creo que es muy interesante porque la constitución de Brasil, que es una constitución de salida de dictadura, como decía Fernando Carrillo al principio, otra tipología de constitución, pero que deja una estela de organizaciones que habían resistido a la dictadura brasileña en los 80, organizaciones populares, organizaciones de habitantes, de pobladores, que siguen organizados durante la década de los 90 un poco contra el neoliberalismo, pero también en esta idea del Foro Nacional de la Reforma Urbana, que era un espacio donde se juntó mucha gente y que es algo que nosotros tratamos de hacer en las instancias donde yo participo, con los movimientos de pobladores, en Ciudad Común, que es una corporación que une gente también de diferentes mundos para avanzar en esto. La idea de juntarse y avanzar en paralelo, desde la movilización y en paralelo en la implementación. El caso de Brasil es un ejemplo bien interesante a estudiar y a entender. Es difícil en pocos minutos explicarlo, y Vanessa lo explicó rápido, pero el llegar al Estatuto de la Ciudad y al Ministerio de la Ciudad en el 2001 y el 2003 es un punto aparte. Podríamos hacer, yo creo que la discusión va a estar ahí, una autocrítica, y hay muchos colegas y amigas y amigos de Brasil que hacen la autocrítica porque después llega el PT al gobierno y se dan las contradicciones cuando los que estábamos en la calle, los que estaban en la calle tienen que llegar a asumir roles institucionales. Es como las contradicciones que se dan con nuestros amigas y amigos de Barcelona también, que ganan la ciudad, ganan el municipio, vienen de los movimientos sociales, y en el momento en que tienen que asumir las instituciones, vienen contradicciones. Que yo creo que esas contradicciones hay que asumirlas y hay que jugar con ellas, hay que trabajar con ellas, y no que sean un impedimento, sino que al contrario. Como dicen algunos movimientos de pobladores, la idea es trabajar desde las instituciones, sin las instituciones, desde la autogestión, etcétera, como lo han hecho siempre, y contra cuando se necesita, como es cuando hay procesos de organización y de resistencia social, vamos a decir. Entonces vuelvo al tema de la centralidad de por qué, segundo argumento de por qué es clave y central el tema territorial y el tema urbano, y no solo el tema de la vivienda. Yo sé que me quedan solo 2 minutos, Beatriz ya me está mirando con cara que me queda poco tiempo, es porque cuando hablamos de los pilares del neoliberalismo en Chile, que todos sabemos, ya es como un cuento repetido, pero es importante decirlo nuevamente, el modelo neoliberal chileno es el laboratorio que se exporta a todo el mundo y que se sigue exportando hoy día. Las políticas, las reformas neoliberales que se están instalando aquí en Francia son basadas de alguna u otra manera en el modelo chileno. Eh, eh, Esos pilares del modelo chileno, el sistema de pensiones, el sistema de educación, el sistema de vivienda social, el subsidiario, el sistema de la política o la no política de suelo, el mercado de suelo, y así el sistema de salud, etcétera. Si uno empieza a indagar un poco, no les voy a decir todo el mapa de los actores, pero si uno empieza a indagar quiénes son los actores de todo ese modelo, del sistema de pensiones, del sistema de salud, del sistema de suelo, de inmobiliario, etcétera, tienen una incidencia, pero central en el territorio, en la producción del territorio y en cómo se ha distribuido nuestra sociedad en el territorio. O sea, la desigualdad socioeconómica que vemos en Chile tiene un relato, un correlato territorial. Eso es muy importante. En Chile uno podría decir que en Santiago, por ejemplo, hay 2 países distintos. Hay un país que vive en Dubái, en Manhattan, en donde se concentra el poder económico, y hay otro país que vive en los Bajos de Mena, en Puente Alto, donde están algunos compañeros, Matías Toledo por ahí, los saludos si está viendo. Esos 2 países viven a distancia de 1 metro, pero son 2 países distintos, donde hay ingresos per cápita distintos, donde hay vidas distintas, donde los niños, nuestros hijos o nuestras hijas van a escuelas distintas, etc. Y eso es la clave de por qué me gustaría hacer esta comparación de lo que pasa en Venezuela y lo que pasó en Brasil. En Venezuela yo he tenido la posibilidad de encontrar al movimiento de pobladores venezolanos, un movimiento de pobladores chavistas, pero críticos del chavismo al mismo tiempo, que plantean, por ejemplo, la centralidad de la autogestión.
frente al centralismo que quizás avanzó con las misiones de vivienda en Venezuela. El caso de Brasil también es muy importante y la fuerza del movimiento popular, el movimiento por la vivienda, el movimiento de los trabajadores sin techo, que incluso hoy día está peleando, uno de sus dirigentes está peleando en la ciudad más importante de Brasil. O sea, quizás el alcalde de Sao Paulo sea un militante del movimiento de los sin techo, del movimiento de los pobladores en Brasil. Eso me parece muy importante. Y hoy día, Beatriz, tú eres candidata a la constituyente dentro de una coalición, y con eso termino la idea, donde hay muchísima gente de mundos distintos, que me parece muy importante, dignidad ahora, lo que se ha logrado en eso, de construir juntos, y donde hay una componente muy importante de dirigentes territoriales, de dirigentes sociales, de dirigentes de pobladores, de dirigentes que yo espero que lleguen a escribir la Constitución, porque como tú decías al principio, la Constitución es un momento, en Chile no hemos tenido otro proceso constituyente como este. Es la primera vez en más de 200 años. La última vez que hubo un proceso similar fue en 1925 con la Asamblea Constituyente de Asalariados eh, y, y- y intelectuales, que no llegó a término porque la clase política y Alessandri a la cabeza traicionó ese proceso, pero hoy día, y por eso es lo que tenemos que cuidar, y termino con esta idea de la importancia del lado jurídico, por ejemplo, como aquí en Francia existe el derecho a la vivienda oposable, que significa que yo no tengo vivienda, puedo demandar al Estado por tener acceso a la vivienda, pero no es suficiente eso. Si no hay un movimiento social atrás que empuje esas transformaciones, que empuje esos cambios, como fue en el caso de Brasil con el Foro por la Reforma Urbana, como es en el caso de Venezuela hoy día con el movimiento pobladores, y como es en el caso de Chile hoy día con los cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos organizados en asambleas, en cabildos, etcétera, es la única forma, creo yo, y eso va a ser en la construcción de todos los derechos sociales que tienen que estar en esa constitución y que tienen que estar garantizados, pero que para implementarlos van a tener que ser con la fuerza y con la masividad de la gente detrás. Y ese, me parece que si uno pudiera hacer una síntesis rápida en estos pocos 10 minutos que tengo, me parece que es el mensaje a pasar. Y es la enseñanza que nos deja tanto Venezuela como Brasil. Muchas gracias, Claudio. Ahí como que sacamos lo local con el Claudio. Hablaba él y como que a mí se me paran los pelos porque efectivamente estamos como en un punto de inflexión, como que pasa que de repente uno mira los textos de historia y como que sentimos que estamos viviendo la historia hoy día, como algo que se va a leer en la historia muchos años más, algo que de alguna manera estaba contenido también en lo que nos contaba Ricardo de su experiencia, lo que contaba Vanessa también, y por eso es tan apasionante. De hecho, solo pensar que la Asamblea o la Convención Constitucional, como se llama en Chile, va a ser un órgano paritario, por ejemplo. Primera vez en el mundo que hay un órgano que tiene paridad de salida, un órgano con este poder donde está garantizado que haya mitad hombre, mitad mujeres para tomar una decisión de este tipo, ya me parece exactamente, me parece que es algo tan importante a la hora de definir ese futuro que estamos construyendo. Lo decía bien Claudio, yo sí pertenezco a una orgánica política y hay muchas dirigentes, de hecho una de ellas es Doris González, que en Chile lleva adelante una lucha desde los pobladores y principalmente las pobladoras que luchan por instalar el derecho a la ciudad y la autogestión desde las comunidades a la hora de no solamente la construcción de la vivienda, sino cómo ese entorno o cómo esa construcción tiene que ver con la ciudad. Y ahí hay una cuestión muy interesante respecto a cómo desde la comunidad se planifica o se dice qué es lo que queremos a la hora de la vivienda, a la hora de acceder a la ciudad. Y eso es muy bonito de incorporar como concepto y como discusión a un diálogo constituyente. Así que por eso a uno se le paran los pelos. Bueno, esto es una expresión muy chilena, no sé si se comparte en Latinoamérica, digamos. La piel de gallina. Pero, piel de gallina, exactamente, ese piel de gallina a la hora de hablar de esto que nos pasa. Bueno, Vanessa, Ricardo, Claudio, muchas gracias por sus exposiciones, muchas gracias no solamente por poner la técnica, sino también la emocionalidad que tiene esto, porque creo que cuando hablamos de estos temas que involucran el futuro, no solamente hablamos de algo que está muy como escrito, ¿no? Abstracto en la Constitución, sino que hablamos de cuestiones que tienen mucha emoción. La política
no está ajena a la emocionalidad, no está ajena a lo que nos pasa en la vida cotidiana. La Constitución no es ajena a la vida cotidiana, que es algo que estamos conversando todos los días acá en Chile, y eso es lo interesante de lo que estamos hablando justo en estos momentos. Llegan preguntas. Hay una pregunta para Vanessa, hay una pregunta para Ricardo, así que pasemos de inmediato a ellas para iniciar lo que habíamos prometido desde un principio, que es el diálogo. Así es que voy a partir de inmediato con una pregunta para Vanessa, hay una para Ricardo, hay una para Claudio también, así es que para que se prepare Claudio porque tiene que ver con el caso chileno. Vanessa, la pregunta es la siguiente. El desenlace, la hace parte de las más de 70 personas que están en el foro escuchando, y que, ojo, las preguntas llegan por escrito, por si acaso, por si alguien estaba levantando la manito como para hacerla a viva voz. La verdad es que no lo podemos hacer así técnicamente, entonces tienen que llegar por escrito. La pregunta es la siguiente. El desenlace del Estatuto de la Ciudad al cabo de 18 años. ¿Por qué la Constitución no logró defender la esencia del Estatuto de la Ciudad? Es la pregunta que le hacen a Vanessa. Y Vanessa, tómate tu tiempo, pero tratando de apretar los tiempos también para que se pueda generar la máxima conversación posible. Beatriz, me preguntan por qué la Constitución no logró. Te la repito, no te preocupes, voy a hablar un poquito más lento porque yo suelo hablar muy rápido. Lo voy a hacer un poquito más lento, no te preocupes. Dice, el desenlace del Estatuto de la Ciudad al cabo de 18 años, esa es como la introducción a la pregunta, y después la pregunta dice, ¿por qué la Constitución no logró defender la esencia del Estatuto de la Ciudad? Ok. Bueno, esta es una cosa un poco complicada en Brasil, ¿no? Y hay que comprender cómo empieza en Brasil el movimiento por la Asamblea Constituyente. Es una forma totalmente distinta, ¿no? de lo que dicen los manuales constitucionales, porque en Brasil la Constituyente fue convocada por el presidente Sarney por una enmienda constitucional, ¿no? A la enmienda 25, o sea, el propio presidente que venía del régimen autoritario convoca una asamblea constituyente que no tuvo el carácter, como dijo Ricardo, en Venezuela exactamente de una asamblea constituyente, pero de un congreso constituyente. Aunque se diga, la Asamblea Constituyente brasileña, no, fue un congreso, porque los diputados eran a la vez constituyentes y diputados. Entonces, la primera elección después de 24 años sin elecciones en Brasil, ¿no? De dictadura civil-militar, se conforma un congreso constituyente que tenía muchísima gente que ya estaba en el poder por todo el periodo de la dictadura. Entonces, esto fue una cosa muy complicada, porque lo que hacían los movimientos que estaban desde los años 70 intentando hacer cambios, el movimiento de mujeres, el movimiento de los trabajadores sin tierra, el movimiento de los trabajadores sin techo, el movimiento negro, todos estos que ya estaban actuando contra la dictadura desde los años 70, van a intentar hablar con los constituyentes, ¿no? Para que las pautas de los movimientos entraran en la Constitución. Entonces fue una situación muy... es complicado porque en Brasil la transición para la democracia tardó más de 10 años. O sea, no hubo una revolución, ¿no? Fueron 10 años de negociaciones, ¿no? Y luego tuvimos la enmienda constitucional, y ¿quién se eligió? La mayoría de los que fueron para la Asamblea Constituyente fueron los mismos que ya estaban apoyando el propio gobierno dictatorial. Entonces, este es un punto importante, porque defender el Estatuto de la Ciudad con la configuración que se logró después en el 2001 no fue un trabajo tan sencillo.
O sea, lo que se puso a obtener en aquel momento fue, bueno, meter en la Constitución, por ejemplo, los límites administrativos al uso de la propiedad rural y urbana. Esto fue lo que se hizo, o sea, intentar plantear el lineamiento general de una política urbana, de una política de habitación, de una forma de planeamiento urbano, pero no había tanto espacio para discusión en el momento de la constituyente, incluso porque los diputados constituyentes eran gente muy conservadora, la mayoría era muy, muy conservadora, aunque hubiera allá algunos como Lula, ¿no? que era diputado constituyente, o algunas personas que habían vuelto del exilio para Brasil, estaban ahí en la asamblea. La mayoría era gente que ya estaba actuada con el gobierno anterior. Movimientos muy fuertes como el movimiento negro, como el movimiento de mujeres, lograron más éxito porque estaban organizados por todo el periodo militar. Por ejemplo, la pauta de las mujeres, 85% de la pauta de las mujeres está en la Constitución brasileña. Lo que no significa que tengamos tantos derechos, ¿no? Pues cuestiones como, por ejemplo, la paridad de género en la política o como el aborto, son cuestiones que todavía no entraron en la Constitución, que pasaron a estar en la legislación infraconstitucional por el seguimiento de la lucha de los mismos movimientos. Y lo mismo pasó, claro, con el Estatuto de la Ciudad. O sea, no fue una transición tan rápida, tan democrática y tan sencilla. Yo creo que esa es la respuesta que puedo dar para la pregunta. Gracias, Beatriz. Vale, Vanessa, muchas gracias. Voy a seguir entonces con otra de las preguntas que llega, esta vez para Ricardo, y veremos cómo sigue esa señal, Ricardo. Aguanta con la señal ahí. Mira, la pregunta es la siguiente. Además de las demandas institucionales, ¿qué actores sociales estuvieron en el proceso, por ejemplo, para el derecho a la vivienda que está en la Constitución? Ricardo, ¿sigues con nosotros ahí conectado? Ricardo Convellas. ¿Me escucha? Sí, ¿Ahora ¿te sí? escuchamos? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Ajá. Bueno, sí hubo sectores sociales que se involucraron sobre todo en la defensa de los derechos sociales en general. Realmente el tema de los derechos sociales, constitucionalmente hablando, no tenía exceso de cosas que aportar, porque el constitucionalismo social venezolano surgió de un proceso revolucionario en 1945, lo llevó adelante el Partido Acción Democrática y recogió de alguna manera un anhelo fuerte por demandas sociales y sobre todo por el intervencionismo del Estado a favor de que esas conquistas sociales se llevaran adelante. Entonces diríamos que la propuesta fundamental en ese entonces estaba en lo que se refiere al derecho de la vivienda, es simplemente fortalecer lo ya establecido y sobre todo garantizar que el Estado, la Constitución en ese sentido se puede decir que es estatista en el sentido de que siempre el Estado tiene la última decisión, que debería ser a su vez producto de o tomando muy en cuenta el protagonismo ciudadano que viniera desde abajo. Y los logros en materia de derecho a la vivienda y las conquistas que se han logrado en materia de vivienda, con todas las dificultades, son, digamos, consecuencia de un consenso político fundamental que venía de antes. Yo creo que la originalidad está hacia el futuro en los esfuerzos que se hacen para incorporar procesos autogestionarios
en las decisiones públicas y fundamentalmente pues en lo que atañe a los derechos sociales en particular. Y allí se han ido logrando algunas conquistas, algunos dentro de la conflictividad política que vive Venezuela. Sin embargo, lo que se cuestiona es fundamentalmente la manera, lo que podríamos llamar la unidimensionalidad o el estrechamiento o el circunscribirse a un solo polo de decisión y no discutir con todos los sectores de la sociedad de una manera libre y abierta y deliberativa las soluciones. Es decir, la autogestión se propone, pero fundamentalmente de una manera unidimensional y de alguna manera pues partidista, es decir, dirigista por las decisiones del partido de gobierno, del Partido Socialista Unido de Venezuela y por supuesto el gobierno y el gobierno central. Una de las temas que se cuestionan y que se discuten más en este proceso revolucionario ha sido el exceso de dirigismo, el exceso, la contradicción entre un planteamiento de apertura de abajo hacia arriba, del empoderamiento popular hacia arriba y la sujeción, el control o la determinación de sus decisiones por las instancias superiores del Estado, que es un tema que ha quedado pendiente en la Venezuela moderna porque cuando se abrió el proceso de descentralización y de participación popular ya en los años 80, pues ese proceso de alguna manera quedó encapsulado en su fase más expansiva, lamentablemente, y luego ha sido retomado por el régimen actual de una manera, repito, muy unidimensional, muy de control partidista y de control hegemónico, en definitiva, y que ha impedido o ha debilitado pues la fortaleza de la sociedad civil en promoverse de una manera más libre, más abierta, de mayor deliberación en la sociedad en su conjunto y no en un sector por más importante que sea de ella. Eso podría contestar la pregunta de esa manera. Muchas gracias, Ricardo. Lo había dicho antes. También llegó una pregunta para Claudio, nuestro comentarista de esta mañana. Claudio, en el caso de Chile, y preguntan a propósito de tu comentario y uniendo básicamente lo que hicimos desde un principio, ¿no? ¿Por qué al cabo de 20 años, es la pregunta, de demandas sociales por la ciudad, estas no aparecen en el debate institucional? Es la pregunta. Gracias, Beatriz. Es muy interesante porque uno podría fijar en estos últimos 20 años, 22 años, si uno pone un ciclo como hacen los historiadores. Hay un ciclo del movimiento social de los pobladores, del movimiento popular de pobladoras y pobladores que comienza en el 99 o que recomienza en el 99 con la toma de Peñalolén. Yo creo que es un momento clave y que se refuerza algunos años después, entre el 2003 y 2006, con el movimiento de deudores habitacionales. ¿Y por qué toco este tema? Porque es la nueva ola, entre comillas, del movimiento de pobladores, que sigue vigente hoy día, pero que es un movimiento de pobladores que nace como heredero del movimiento poblador histórico, pero también con una crítica muy potente al modelo neoliberal de ciudad y al modelo neoliberal de vivienda que instaló la dictadura de Pinochet y que siguieron y que profundizaron los gobiernos de la concertación después, en los años 90. Y después al principio del año 2000. O sea, ¿por qué la toma de Peñalolén y los deudores habitacionales? Porque la toma de Peñalolén, bueno, demuestra que el tema de los sin techo seguía vigente en los finales de los años 90, y cuando el discurso era que gracias a la construcción de millones de viviendas sociales ese era un tema solucionado. Bueno, al parecer no está completamente solucionado. Hoy día mismo la cantidad de miles de campamentos y de tomas de terreno que han aparecido en Chile, no solo a partir de las recientes crisis económicas y de la pandemia, sino que ya venían de antes acumulándose.
y el tema de los deudores habitacionales, que es una crítica central al modelo bancarizado de la vivienda en Chile, que también es otro de los pilares del modelo de vivienda neoliberal. Y que además los deudores habitacionales con grandes victorias logran condonar la deuda de más de 200.000 familias, o sea, gracias a la movilización. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿por qué eso no se ha traducido de manera institucional o en la institucionalidad? Ah, quizás para hacer una pregunta un poco generalista, o sea, una respuesta un poco generalista, pero es porque estamos, entre comillas, atados de mano, ¿no? Con un sistema subsidiario uh, en términos urbanos, que viene de la política urbana. Ustedes saben que después de la Constitución del 80 vienen las traducciones de esa Constitución en política, y la política urbana de Pinochet, que después sigue de u otra manera vigente, con pequeñas modificaciones sigue, la política de vivienda también. Y eso, el hecho de que tengamos un estado subsidiario, hace muy difícil hacer estas transformaciones y que las demandas sociales por la ciudad, que las demandas sociales por el derecho a la ciudad, por el derecho a la vivienda, tengan una traducción institucional. No es nula la traducción, hay algunos decretos que han aparecido gracias a la movilización de los movimientos pobladores, sobre todo, por ejemplo, de la Federación Nacional de Pobladores, de la FENAPO, también que está activo, yo creo que es importante nombrarlo, el movimiento Pobladores y Pobladoras en Lucha, el MPL, que es de los movimientos que inicia esta nueva ola de movilizaciones por la ciudad al principio de los años 2000, y que da luego, como tú hablabas de Lucamau, después nacen muchos movimientos a partir del MPL, a partir de esa historia, no a partir directamente, pero a partir de esa historia, el Lucamau, movimientos en regiones, etcétera, que toman esta idea de que hay que reapropiarse la ciudad. Y yo creo que el hecho de que hoy día esos mismos dirigentes sociales que llevan 15, 20 años dando la pelea en sus territorios, con victorias, con muchas derrotas, pero con muchas victorias también, hoy día vayan a ser algunos de ellos que puedan escribir la Constitución, vayan a ser algunas de ellas que puedan ser alcaldesas o concejales en los municipios. Es un augurio de que la institucionalidad va a tener que dar cuenta de la fuerza de este movimiento. Yo creo que, y lo hemos hablado con mucha gente, cuando tú decías, Beatriz, es muy emocionante lo que estamos viendo, porque estamos como adentro de la historia, la historia está pasando en estos momentos. En el proceso, creo yo, que estamos, es un proceso que estamos recién en el comienzo. No es un proceso que se acaba ahora con la constituyente que empieza en abril y que va a trabajar un año. Yo creo que estamos en un proceso que recién empieza. O sea, nos quedan décadas de trabajar esto. Y eso es lo importante y el gran desafío, yo creo. Y si la pregunta iba al hecho de que no hay una traducción en la institucionalidad, yo creo que 20 años nos demoramos. Parece que estos últimos 20 años pasaron rápido, pero son 20 años que nos demoramos para llegar a esto, y yo creo que nos quedan, gracias a la fuerza del movimiento social, se aceleró esto, se aceleró desde octubre del 2019 hasta ahora, se aceleró, y qué bueno, pero creo que nos quedan ahora 10, 20 años de establecer las bases de un nuevo Chile, de un Chile basado en otros valores, en los valores de la solidaridad, del cooperativismo, de la ayuda mutua, del buen vivir. Y eso yo creo que, bueno, tú como constituyente el día de mañana va a ser un desafío, y los compañeros y los colegas que estén ahí, a escribirlo y a llevarlo a cabo. Yo creo que no es que no aparezca en la institucionalidad, aparece y va a aparecer con más fuerza. Muchas gracias, Claudio. Han llegado hartas preguntas más, pero a propósito de la hora no podemos continuar con el diálogo porque nos vamos a pasar del tiempo. Entonces quiero bueno, primero ofrecer las disculpas a todos y todas que estaban muy interesados, porque habitualmente pasa esto en los foros, que
cuando empieza el diálogo, todo el mundo empieza a entusiasmarse con hacer una pregunta u otra y no vamos a alcanzar a contestar bien las preguntas que quedaron, pero en las exposiciones y también en estas reflexiones que hizo Vanessa, Ricardo y también Claudio a propósito de la provocación de ustedes mismos y también de las personas que nos estaban escuchando, creo que se generó parte importante de la reflexión que tenía como objetivo este primer seminario de una serie importante y que tiene que ver con cosas que de alguna manera tanto Vanessa como Ricardo y Claudio mencionaron y que yo creo que son aspectos muy importantes y que tienen que ver con, en el fondo, cómo se va construyendo en América Latina y cómo cada país va contando de su experiencia para que otros podamos y otras podamos mirar lo que pasa en un país e ir compartiendo estas mismas experiencias. ¿A qué se enfrentó Brasil en su momento y cuál fue esa experiencia? ¿Qué pasó en Venezuela y cuáles son las miradas desde un lado más crítico, de un lado menos crítico, en fin? ¿Qué es lo que pasa en Chile y a qué nos enfrentamos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuáles son los desafíos de futuro? En fin, y creo que por eso es tan importante esta mirada más latinoamericanista, como decíamos desde un principio, como rescataba Claudio, a propósito de esta posición que tenemos como chilenos de repente como fuera y dentro, ¿no? de América Latina. Así es que con ese espíritu cierro por este primer seminario. Quiero agradecerles a todas y todos que nos acompañaron hoy día, que tuvieron harta paciencia, porque ahí tuvimos algunos problemas técnicos de repente, bueno, y es lo que pasa cuando nos relacionamos a través de plataformas, pero que se mantuvieron atentos y atentas a lo que estamos discutiendo hoy día, que creo que estamos viviendo momentos no solamente en América, bueno, en Chile voy a hablar porque somos de ahí, y en América Latina, también mundiales, donde nos estamos haciendo cuestionamientos mucho más profundos respecto a lo que significa la democracia, a lo que significa cómo encajar como una ciudadana o un ciudadano en las decisiones importantes que se toman respecto a nuestras vidas, a cuando estamos hablando de lo que significa la crisis climática, a cuando queremos una representación mayor en la decisión de nuestro futuro, a cuando hoy día ya no hablamos solamente de la vivienda, sino de un derecho a la ciudad, cuando como periodista ya no hablamos de libertad de expresión, sino de un derecho a la información, cuando entendemos que hay derechos que van más allá de lo que estábamos hablando hace 20 o incluso 10 años. Y creo que se instalan conversaciones nuevas, con ópticas distintas, y es justamente lo que estamos haciendo hoy día. Así es que muchas gracias, Vanessa, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Claudio, por esta conversación, a Flaxo también, y a todas y todas que están detrás de organizar estas conversaciones que nos hacen mirar adelante y además con harta esperanza, que eso es muy bonito. Fernando, te paso la pelota yendo a la jerga futbolera. Eso, muchísimas gracias, Beatriz, sobre todo a ti por la gran moderación que acabas de hacer y que, como dijiste, no eres moderadora y ha quedado absolutamente ratificado con tu participación el día de hoy. Simplemente, bueno, agradecerles a todas las personas que participaron hoy día como expositores, a los que hicieron las preguntas y sobre todo a los asistentes que se distribuyeron en 3 plataformas distintas. Una en Zoom, que llegamos a tener 80 personas, en Facebook todavía no tengo el reporte y en YouTube tampoco, pero supongo que habremos pasado siquiera las 1.500, 2.000 personas y eso se va incrementando en el tiempo. Y simplemente decirles que nos vemos mañana a la misma hora, no digo la hora ni de Quito ni de Santiago porque tenemos gente de todos los lados, pero nos veríamos mañana a la misma hora en el mismo canal y discutiríamos 2 casos más. El caso de España, que como ustedes conocen es un caso muy interesante, y el otro es el de Bolivia, que no deja de ser también interesante. Y creo que así vamos a seguir trabajando en este primer taller que tiene 4 sesiones, hemos tenido simplemente la primera. Así que nos vemos el día de mañana y muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos y a seguirnos cuidando de esta maldita pandemia que nos llegó. Bien, besos, chao, chao, chao Alfredo, Ana. Chao. 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 Abrazos.